Dado el triángulo a continuación, encuentre la longitud del lado X. Redondea a 4 decimales. Observe cómo se nos da un triángulo no recto con dos ángulos interiores conocidos. También sabemos la longitud de uno de los lados opuesto a un ángulo conocido. Y nuestro objetivo es encontrar la longitud de este lado, que también es opuesto a un ángulo conocido. Podemos determinar la longitud del lado X usando la ley de los senos, que establece, para cualquier triángulo, que la relación del seno de un ángulo interior a la longitud del lado opuesto es constante. Y la ley de los senos también se puede escribir de esta forma aquí con fracciones recíprocas o proporciones recíprocas. Para mantener las cosas organizadas, llamemos a este vértice A y, por lo tanto, el lado opuesto, este lado aquí, sería el lado A. El lado A tiene una longitud de 11 unidades. Llamemos a este vértice B y por lo tanto, el lado opuesto sería el lado B, que, en este caso, tiene una longitud de X unidades. Y este es el vértice C y por lo tanto, este sería el lado C. Y ahora usaremos la ley de los senos para establecer una ecuación y resolver X. Comenzando con un ángulo conocido. Y la longitud del lado opuesto, sabemos que el seno de 24 grados dividido por la longitud del lado opuesto, que es 11 unidades, debe ser igual, y ahora, para la segunda relación, usaremos el ángulo B y la longitud del lado opuesto, lo que nos dará seno 63 grados. Dividido por la longitud desconocida de X unidades. Y ahora resolveremos esta ecuación para lo desconocido o para la variable X. Podríamos hacer una multiplicación cruzada aquí, pero en su lugar multipliquemos ambos lados por el mínimo común denominador para borrar las fracciones de la ecuación, lo que significa que, para el siguiente paso, multiplicaremos ambos lados por 11x. Si es útil, podemos escribir 11x como una fracción con el denominador de 1. Y ahora, antes de multiplicar, simplificaremos. A la izquierda, 11 dividido por 11 se simplifica a 1, dejándonos con x seno 24 grados. Igual, a la derecha, x dividido por x se simplifica a 1, dándonos 11 seno 63 grados. Ahora, para resolver x, dividimos ambos lados por seno de 24 grados. Simplificando, seno 24 grados dividido por sí mismo se simplifica a 1. Entonces ahora sabemos que x es igual a 11 seno 63 grados dividido por seno 24 grados y ahora iremos a la calculadora para redondear este valor a 4 decimales. Es importante asegurarse de que la calculadora esté en modo de grado. Presionemos la tecla Mode. Observe cómo aquí se resalta grado. Si grado no estaba resaltado, usaríamos las flechas para bajar a grado y luego presionar Entrar. Y ahora volvemos a la pantalla de inicio presionando Second Mode para salir. Al ingresar este cociente, necesitamos el numerador entre paréntesis. Y por lo tanto, tenemos paréntesis abierto 11 seno 63, paréntesis cercano para el valor de la función seno, otro paréntesis cercano para el numerador, y luego dividimos por seno 24 grados. Y Enter. Observe cómo hay un 4 en el quinto decimal. Y por lo tanto, redondeamos hacia abajo al redondear a 4 decimales. Esto se redondea a 24.0968 unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.